Buenas tardes, bienvenidos a la RUCAP, bienvenidos a la Fundación, bienvenidos a su casa, y que así queremos que se sientan. Yo creo que la residencia, la RUCAP, poco a poco se está manifestando, se está convirtiendo en un lugar de referencia cultural, lugar de reflexión y de opinión cultural. En el poco tiempo que llevamos funcionando, pues por aquí han pasado realmente verdaderas personalidades, desde Miguel Pimentel, Matilde Fernández, Alfonso Guerra, Eleuterio Sánchez, el Lute, hace 2 semanas, Enrique Moradiello, indudablemente nuestro presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, también como ponente y amigo de esta casa. Y bien, en el día de hoy, de la mano también de la FUNCERI, la fundación del presidente Rodríguez Ibarra, se nos va a presentar una actividad, se nos va a presentar una ponencia, se va a presentar una conferencia con una temática realmente importante desde un punto de vista universitario, desde un punto de vista científico y cultural. Se nos van a hablar de ese mundo, para un hombre de humanidades como yo, pues tremendamente proceloso, del átomo y las partículas y los protones que se mueven y corren y aparecen desde un punto de vista parecido a una nueva teología, que son cosas que están pero no las vemos y pueden aparecer en un momento determinado. Yo creo que hoy la altura de la conferencia es de una importancia impresionante y sin más, yo simplemente decirle que se van a encargar de esto don José Miguel Jiménez, director del Departamento de Tecnología del CERN, y Marc Arpeans, jefa del Grupo de Proyectos y Planificación. Parece ser que ellos mismos me lo han dicho, uno es el teórico y otra es la que trabaja, según parece. Me parece muy bien que se repartan los cometidos. De todas formas, con toda sinceridad y con todo afecto, que sean bienvenidos a esta casa, a esta humilde casa, y nos gustaría que gran parte del colectivo científico de la Universidad de Extremadura pudiera estar, pero creo que se les ha dado esta mañana pues una versión realmente profesional y científica para la facultad y para la Universidad de Extremadura. Así que si no vemos muchos profesores, si no vemos gente del mundo de la ciencia, de la física y de la física nuclear, es porque ellos ya tienen satisfecha su curiosidad. Sin más, muchísimas gracias, buenas tardes y bienvenidos a nuestros invitados. Y sobre todo, muchas gracias también a nuestro presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, por su colaboración y poder contar con él para este tipo de acontecimientos. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo les agradezco mucho que estén aquí porque tuve siempre la duda de si un jueves por la tarde en Badajoz habría gente dispuesta a escuchar la conferencia sobre protones y sobre la vida y muerte de un protón. Que no haya a lo mejor personas especializadas en esta materia es porque esta mañana ya los dos doctores han tenido la oportunidad de estar en la Facultad de Ciencias y haber hecho una exposición de los temas que podrían interesar a los estudiantes de la Facultad de Ciencias, de Física, de Matemáticas o de Ingeniería. Y hoy, esta tarde, la conferencia pues versa sobre asuntos relacionados con el centro en el que ellos están para la investigación nuclear. Saben ustedes que es un centro que se encuentra en Ginebra, que tiene un anillo de 27 kilómetros, donde chocan protones y donde ocurren cosas que después ellos contarán con mucha mejor profundidad que nosotros. ¿Por qué hemos traído a estos dos doctores a que dieran una conferencia aquí en Badajoz? Bueno, en primer lugar porque en el año 2005, en la Junta de Extremadura, que entonces yo tenía el honor de presidir, firmamos un convenio con el CERN para que los 62.000 ordenadores que habíamos puesto en los pupitres de cada instituto, de todos los alumnos,
la memoria que no se iba a utilizar a partir de que el instituto se cerraba a las 2:30 de la tarde, pues quedaba libre y pudiera ponerse a disposición de un organismo que necesitara una amplia y gran memoria para los estudios científicos que estaban haciendo. Y eso fue lo que hicimos en el convenio que firmamos el 22 de febrero del año 2005 con el entonces director general, el francés Robert Aymar. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estar este verano, el verano pasado, en Ginebra, en el centro, y gracias a la generosidad del doctor Jiménez y de la doctora Capbeans, pudimos estar haciéndonos una idea cabal de qué significaba el centro de la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Por muchas cosas que viéramos por Internet, por muchas cosas que hubiéramos escuchado y oído respecto a este centro, pues uno no deja de sorprenderse cuando tiene la oportunidad de visitarlo. La primera sorpresa que yo me llevé cuando estuvimos en ello fue ver que allí había una amplia nómina de españoles, de científicos españoles, de hombres y mujeres que están ocupando responsabilidades importantes, cual es el caso de los dos conferenciantes que hoy tenemos con nosotros. En segundo lugar, es impresionante montarte en un ascensor que te baje a 100 metros bajo el nivel del suelo sin saber exactamente qué es lo que te espera y qué es lo que te vas a encontrar. La tercera sensación agradable que yo tuve fue pasar por un comedor donde había cientos de personas comiendo, becarios, investigadores, etcétera, y en una mesa pequeñita y como uno más, pues un matrimonio ya de personas mayores que resulta que eran 2 premios Nobel, que estaban allí trabajando en el CERN y que estaban allí comiendo. La cuarta impresión fue ver el centro cibernético, donde más o menos se va acumulando toda la información que el circuito va generando, y que tenía yo la sensación de haberlo visto por televisión, cuando lanzaban y se lanzan cohetes espaciales desde Houston, pero no era el centro de Houston, era el centro de cibernética del CERN, que tiene una estructura prácticamente similar a la que yo había visto por televisión, con la diferencia que había gente mucho más joven que la que había visto en Houston. Así que pensé que el dinero que España, como miembro, no fue miembro fundador, me parece que se unió un poquito después al CERN, el dinero que destina todos los años es un dinero que no está tirado a la calle, sino que está muy bien utilizado. Y en segundo lugar, bueno, pues seguramente, no sé si alguno de ustedes tienen hijos, pero si están estudiando algunas carreras científicas, se sabe muy bien, cuando uno quiere estudiar ingeniero o una quiere estudiar ingeniero, más o menos a qué se va a dedicar a la vida. Cuando estudia matemáticas ya tiene uno ciertas dudas, y cuando estudia física, la pregunta que casi siempre se hacen los padres: ¿para qué vas a estudiar física? ¿Para qué? ¿Para ser profesor? Bueno, pues se puede estudiar física para ser un prestigioso científico en un centro como el que representan estas dos personalidades que hoy están aquí con nosotros. Ha hecho ya una presentación de los dos ponentes, el presidente de la Fundación Caja Badajoz, y yo me permito hacer una breve reseña de ellos, muy breve, que es injusta porque no señala todos y cada uno de los méritos, títulos y distinciones con las que están dotados. Pero como estamos en la época de Internet, pues cualquiera que tenga interés, seguramente muchos de ustedes lo habrán hecho y habrán visto por Internet una amplia biografía. Yo hago simplemente una reseña de los dos. El don José Miguel Jiménez es científico senior del CERN, nació en Granada, en un pueblo de Granada, en Artafe, aunque no lo parezca, pero es granadino. Lo que pasa es que con una cierta formación e idioma similar al francés, como consecuencia de muchísimo tiempo viviendo en Francia, doctor en física de superficie, y además posee el título de ingeniero. Se incorporó a la plantilla del CERN en el año 1994 como físico en el grupo de vacío. No sé muy bien qué es eso de vacío, pero debe ser algo que no está lleno. Su competencia y conocimiento
le permitió que desde 2014 el doctor Jiménez lidere el Departamento de Tecnología del CERN. No es solo el teórico, porque ni más ni menos que dirige un equipo de casi 1000 personas que están trabajando en el departamento que él dirige fundamentalmente en la operación de aceleración de los aceleradores, investigación y desarrollo de nuevos proyectos en el CERN. En el año 2016 el Gobierno español le concedió el ingreso en la Orden Civil de Afonso X el Sabio, con la categoría de encomienda. Es encomendador, por lo tanto, de la Orden Civil de Afonso X el Sabio. Y la doctora Mar Capeans también tiene una biografía envidiable. Es doctora en física por la Universidad de Santiago de Compostela, es gallega, aunque no se le note mucho cuando habla gallego, pero de vez en cuando tiene ese ceje que la identifica como ciudadana de esa comunidad autónoma. Se incorporó al CERN en el año 1992, donde realizó su máster y doctorado en el grupo de detectores de Georges Chapard, Premio Nobel de Física. Lo señalo porque me parece muy importante que no solamente que se estudie una carrera en cualquier sitio, sino que además se haga un doctorado con personas que tengan un enorme prestigio, que pueden ir marcándote un camino. Tras un periodo en Alemania, en el año 2000 regresa al CERN y en el 2001 se incorpora como miembro del personal científico del CERN al experimento Atlas, del gran colisionador de hadrones, el famoso LHC, donde desarrolla su actividad en el diseño y construcción del detector de trazas, que tampoco sé muy bien exactamente qué es, pero alguna cosa importante será. Desde 2017, la doctora Capeán lidera el grupo de gestión de proyectos del Departamento de Tecnología del CERN. Ambos van a dictar una conferencia sobre vida y muerte del protón, que espero que sea de interés para todos nosotros y que sea absolutamente comprensible, puesto que esta mañana ya hicieron la parte más científica, más técnica, y ahora seguramente nos van a ilustrar con algo que nos servirá para entender qué es lo que pasa en la materia, en la antimateria y en definitiva, en el origen de la vida. Muchísimas gracias y ellos tienen la palabra. Buenas tardes, muchísimas gracias por esta presentación. La idea es realmente tener un debate a tres. Vamos a estar interactuando con Mar y también con vosotros, y para agilizar un poco esta temática que puede parecer un poco complicada, pero lo que vamos a hacer esta tarde es contar una historia y luego repasando algunos puntos muy tecnológicos o muy físicos, pero contando la vida de un protón desde que nació hasta que genera o no una partícula, un bosón de Higgs. Vamos a cubrir tres temas. Empezaremos un poco explicando lo que es el CERN, un instituto en parte español. Luego hablaremos del trío indisociable, como son el detector, el acelerador y el centro de computación, que van juntos, y al final detallaremos lo que es la creación del bosón de Higgs. ¿Por qué decimos que el CERN es un instituto en parte español? Bueno, claramente veis aquí la foto de la comunidad española que estuvo presente el 13 de noviembre durante la visita del señor ministro Pedro Duque. Y tenemos un poco más de 1.115 españoles que están colaborando con el CERN, de los cuales un poco más de 470 reciben nómina por parte de la organización, lo que hace de España una de las plantillas más importantes. Después de Francia, Italia, viene España. Veis que tenemos diferentes tipos: los empleados en plantilla, becarios, estudiantes, asociados, 240 empleados de las empresas subcontratistas que están físicamente presentes allí en el CERN trabajando día a día. No estamos hablando de los que vienen por 2 o 3 días, son gente que realmente están allí trabajando. Y luego la última comunidad, un poco más de 400 usuarios, que son los físicos que pertenecen a los institutos o universidades en todo el mundo de nacionalidad española y que colaboran y utilizan nuestras infraestructuras.
Sí, de hecho yo creo que es importante solo hacer aquí un paréntesis para deciros dónde colaboran los grupos españoles. Tú has dicho que hay 400 personas de plantilla, que es gente que trabaja en tecnología, en física, pero luego también hay esas 400 personas que están basadas básicamente en España, en los grupos de investigación, y que vienen al CERN de vez en cuando a hacer o a contribuir a los experimentos. Santiago de Compostela en el HCB y en el experimento ALICE, los grupos de Barcelona y Valencia en Atlas y el HCB, los grupos de Madrid como el CIEMAT, la Universidad Autónoma, que colaboran en varios experimentos. Y esa colaboración no es solo para hacer ciencia en el CERN, sino que España tiene un papel muy relevante en la industria. Y no solo como proveedor del CERN cuando se hacen grandes contratos, sino también como generadores de productos con ideas que empiezan en el CERN. Y esa es una parte muy importante que muchas veces nos olvidamos de comentar, esa transferencia de conocimiento entre lo que ocurre en el CERN y la empresa española, que tiene un papel muy relevante. Claro, aquí vemos realmente lo que es la contribución española al LHC, pero también hay otra dimensión. Exacto, hay contribuciones muchas a física nuclear, física teórica, física de fenomenología. Aquí solo hemos puesto la parte del LHC porque es la más llamativa, pero hay toda una comunidad que trabaja en toda la diversidad de física que se hace en el CERN. Y claramente nuestra misión, la misión de la organización es principalmente llevar más allá las fronteras del conocimiento, intentando reproducir los eventos que ocurrieron instantes después del Big Bang para entender más el constituyente primario de la materia, y para eso tenemos actividades muy potentes en el desarrollo de nuevas tecnologías, en aceleradores y detectores con aplicaciones societales que ya se han conocido, y también uno de los ejes mayores es la formación del personal, que es personal técnico, ingenieros, técnicos, físicos, que son los que realmente actuarán y seguirán construyendo esos instrumentos que necesitan 20 a 30 años. Y luego lo último, en estos momentos en donde es fundamental fortalecer la colaboración y el enganche entre diferentes nacionalidades o regiones, claramente unificar los pueblos utilizando exactamente el mismo lenguaje, que es el lenguaje de la ciencia y de la curiosidad científica. Para eso, la organización con 22 Estados miembros, que es una organización intergubernamental, es decir, que no son contribuciones de institutos o de organismos, sino que son contribuciones de estados. Nosotros tenemos un estatus de país porque nuestros miembros son países. Veis aquí el origen de los países de los Estados miembros, luego tenemos estados asociados que son candidatos a adhesión, luego tenemos estados asociados y al final también tenemos algún observador. Si miramos la plantilla, tenemos una plantilla de 2.500 miembros de personal en plantilla, como Mar y yo, 1.800 otros más que son plantillas que reciben nómina total o parcial por parte del CERN para ayudarles a ejecutar las misiones que les pedimos, y al final tenemos un poco más de 13.000 científicos que son los que realmente utilizan nuestras infraestructuras, con un presupuesto de 1.200 millones de francos suizos, que son unos 1.000 millones de euros más o menos. Y conviene destacar que estos son los países que realmente son los generadores de ciencia hoy en el mundo. O sea, que España está sentada en la mesa donde se hace la gran ciencia, ¿no? Sí, es importante destacar que España en este organismo es el quinto contribuidor. Es la mejor posición que ocupa España a nivel internacional en organismos. Normalmente siempre por cuota y por PIB estamos novenos, entre novenos y en la novena y décima posición. En este caso España ocupa esa quinta posición y se sienta realmente en la mesa de los grandes, lo que es un parámetro muy importante. Si miramos un poco más el impacto que puede tener este organismo a nivel mundial, vemos aquí en azul los Estados miembros, los observadores importantes como Estados Unidos y Rusia,
Y luego vemos los estados asociados, pero también vemos el impacto, este impacto que es un impacto de cooperación, porque todos estos países pueden acceder con sus físicos y sus jóvenes talentos, pueden acceder a esa área de la investigación que, de no ser así, nunca tendrían ese acceso, y sería una pena porque hay mucho talento en estos países. Si seguimos un poco para explicar lo que realmente representa el CERN en la escala del universo, tenemos que imaginar que estamos en el centro de esta regla, en donde tenemos aquí 10 a la menos 32 el Big Bang, y a 10 a la más 28 tenemos la situación actual con un universo que está en expansión constante. Claro, mirar lo que pasa en esta área, pues lo miramos con los telescopios, telescopios que están instalados en la Tierra o en el espacio, como es el caso del detector AMS, y cuando intentamos acercarnos a lo que pasó al Big Bang, pues utilizamos microscopios, en este caso el LHC es un microscopio. Aquí miramos hacia atrás y aquí estamos reproduciendo las condiciones para poder estudiar y establecer la relación entre lo que es la física de partículas, la astrofísica y la cosmología. De hecho, mirando un libro que me dejaron, que hay en el hotel, vi que tenemos algo en común con Extremadura. Aquí, un viaje al pasado para descubrir el futuro. Eso es exactamente lo que estamos haciendo nosotros. Bueno, cambiando aquí el descubrir por entender, ya tenéis la misión de la organización. Nosotros hacemos un viaje al pasado para entender el futuro. Es exactamente lo que estamos haciendo. Con unas infraestructuras que son de tamaño realmente mundial, somos los líderes en esta área. Para dar una idea del tamaño, veis aquí la pista del Aeropuerto Internacional de Ginebra. Tenemos dos áreas principales y luego todos los puntos de acceso al túnel del HC. Y para poner unas cuantas cifras, 634 hectáreas, más de 600 edificios. Somos el hotel más grande de Ginebra, porque todos los físicos, habéis visto, 13.000 físicos, algunos de ellos vienen y se quedan 2 semanas, 3 semanas, y claro, con el precio del coste de la vida en Ginebra no podrían vivir. Y entonces nosotros ofrecemos hoteles a toda esta comunidad para que se puedan albergar y trabajar en condiciones. 700 kilómetros de túneles, 30 kilómetros de carretera dentro de nuestro entorno, no estamos hablando de las carreteras fuera, 80 cavernas experimentales y un poco más de 1.000 kilómetros de galerías técnicas. Yo creo que otra forma de verlo, eso es un ejemplo de un taller, de una planta, en donde montamos, insertamos los imanes superconductores dentro de los criostatos, y veis que estas plantas son realmente de tamaño industrial, pero de la industria pesada. Tenemos en el Departamento de Tecnología 100.000 metros cuadrados de talleres con este tipo de tecnología. Pero bueno, sin más, yo creo que tenemos que volver un poco a la temática de hoy, que es la vida y la muerte de un protón, y para eso tenemos que empezar por el acelerador. ¿Qué es un acelerador? Y ahí le voy a contestar inmediatamente al señor presidente. Un acelerador no existe si no hay una cámara de vacío. Entonces yo formo parte del pilar principal del acelerador. ¿Por qué? Porque las partículas cargadas no pueden sobrevivir en un ambiente que no es un ambiente de vacío. Entonces los aceleradores como el LHC tienen una presión de 10 a la menos 15, 18 órdenes de magnitud por debajo de la presión atmosférica, lo que hace del LHC el punto de presión más bajo, equivalente a la presión interestelar detrás del Sol, en la zona, en el punto más frío. Bueno, tenemos un anillo y claramente lo primero que tenemos que hacer es mantener esas partículas cargadas dentro de este anillo, y para eso utilizamos unos dipolos que permiten curvar y mantener esas partículas. Como tienen exactamente la misma carga, y sabéis que dos átomos o dos imanes con carga positiva se rechazan uno a otro, se repulsan, pues tenemos que utilizar cuadrupolos, que son ni más ni menos que lentes. Son lentes electromagnéticas, como sería una lente óptica, que permiten focalizar.
Entonces utilizamos los cuadrupolos para mantener la densidad de haz y permitir tener más datos, más colisiones. Bueno, ¿qué falta? Pues hay que comunicarles una energía. Para eso utilizamos cavidades superconductoras que permiten transmitir a esas partículas esa energía. Al final todo esto sirve únicamente si tenemos un detector, y ahí es donde interviene Mar y sus compañeros. Inyectamos los protones y sacamos una física fantástica. Pues ya podéis preparar el currículum, ya sabéis lo que es un acelerador. Luego lo único que os hace falta es una pasión sin límite, porque de eso vivimos. Sí, de hecho yo creo que el doctor Jiménez y yo tenemos discusiones muy agitadas cuando dónde ponemos el peso, qué es lo que hace hacer ciencia en el CERN. ¿Es porque invertimos en aceleradores o invertimos en detectores o invertimos en competición? Y yo creo que hoy en día ya casi estamos de acuerdo que nos hacen falta esas rupturas tecnológicas en los tres campos, aceleradores, detectores y computación, para poder hacer lo que llamamos física del descubrimiento. De hecho, el doctor Jiménez siempre enseña el acelerador y aquí le ha hecho mucha gracia ponerlo encima de Badajoz para que veáis lo que son los 27 kilómetros de circunferencia. Y bueno, la parte que a mí me interesa más, que me parece más atrayente, es la construcción de los 4 grandes experimentos a 100 metros bajo tierra en este acelerador, el LHC. Tenemos el experimento Atlas y el experimento CMS, que están en puntos opuestos del acelerador, y eso ya os dice que hay cierta competición entre estos dos grandes experimentos. Son experimentos que han estado diseñados para que, sea cual sea la física que hay que descubrir, la puedan detectar. Y hay 2 experimentos más, el ALICE y el HCB, que están diseñados con un objetivo muy determinado. En el caso de ALICE es un experimento que intenta estudiar lo que llamamos los primeros momentos del universo, donde creemos que el universo era como una sopa de gluones. Está diseñado para hacer ese tipo de física. Y el LHCb, que es un experimento un poco más pequeño y que está diseñado en particular para entender la simetría entre materia y antimateria. O sea, que tiene un campo de trabajo muy determinado, cuando los otros 2 son experimentos que le llamamos de propuestas generales. Cualquier tipo de física la vamos a poder detectar. Yo creo que volvemos a los aceleradores y es interesante que nos cuentes algunos de los parámetros principales. Sí, el LHC es el éxito mundial tecnológico y lo vais a entender en pocos segundos con estos datos. 27 kilómetros, la máquina más grande, 8,33 Tesla de campo magnético, que no significa mucho para vosotros, pero para conseguir este campo magnético estamos alimentando esas bobinas de los imanes con una corriente de 11.850 amperios en un cable que tiene una sección de 1 milímetro por 10 milímetros. Os podéis imaginar la primera problemática. Para conseguir esto utilizamos cables superconductores que funcionan a una temperatura de 1,9 Kelvin, que son menos 271 grados Celsius, y estamos hablando de enfriar un poco más de 37.000 toneladas de acero y de cables a esa temperatura. Para eso utilizamos 20 plantas criogénicas con un inventario total de 160 toneladas de helio líquido superfluido que hace del CERN el punto más frío del planeta. Eso también es un elemento de detalle. 9.600 imanes principales, 1.232 dipolos que permiten curvar, cada uno 35 toneladas, 15 metros de largo, y luego 392 cuadrupolos que permiten la focalización, 15 toneladas, 8 metros, y para hacer estos imanes se necesitó 7.600 kilómetros de cable, lo que significa 270.000 kilómetros de hilo sin ninguna interrupción en cualquiera de esos filamentos, que miden un poco más de 10 micras cada uno. Si lo miramos un poco más allá, una calidad de campo de 10 a la menos 5, el punto ahí fundamental es ¿por qué? Pues en un anillo, a pesar de que tengamos 27 kilómetros, cada protón pasará exactamente por el mismo punto 11.300 veces por segundo. Cualquier deformación, cualquier error de campo magnético lo vería ese protón tantas veces a lo largo del tiempo, porque cada partícula se queda entre 20 y 30 horas.
esos protones se perderían en el túnel y dañarían nuestras infraestructuras. Claro, para tener una calidad de campo de 10 a la menos 5, os he explicado que el campo magnético viene con la corriente, significa que tenemos que tener 10 a la menos 6 de precisión en la corriente. 10 a la menos 6 de precisión en una corriente de 11.800 amperes tiene un pequeño detalle que ni la industria lo sabe hacer, lo hacemos nosotros. Y claramente esa precisión de las fuentes, 27 kilómetros, tenemos 8 secciones y el protón que va dando la vuelta al anillo a una velocidad muy cercana a la velocidad de la luz tiene que ver exactamente el mismo campo magnético. Y eso significa que todas las fuentes tienen que estar perfectamente sincronizadas para que ese protón le dé la impresión que está exactamente en el mismo anillo con exactamente el mismo campo magnético, lo que también tiene sus detalles teniendo en cuenta la distancia. Al final de todo, un imán superconductor es una batería, tiene poca resistencia, tiene mucha corriente y entonces no se puede descargar. Si hay un fallo, hay que descargarlo de forma controlada, si no pasaría como si cogéis un cable de batería, lo ponéis a la masa, pues creáis un arco eléctrico muy potente y eso nos pasaría a nosotros también. ¿De qué estamos hablando? Pues tenemos una energía acumulada de 10 gigajoules, que para ponerlo más simple es la energía acumulada por un Airbus 380 volando a 700 kilómetros por hora. Y tenemos que descargar esa energía en menos de 40 segundos, porque si no perdemos el control. Lo hacemos en 20. ¿Eso qué significa? Que estamos aterrizando este Airbus en un portaaviones. De eso estamos hablando. Es el frenado que tenemos y para eso utilizamos miles y miles de tarjetas electrónicas totalmente automatizadas que permiten controlar todo eso. El otro aspecto es el haz, por supuesto. Un acelerador de partículas tiene poco interés si no le ponemos un haz de partículas dentro. El haz de partículas tiene una energía de 13 teraelectronvoltios en el punto de colisión, 6,5 en cada haz. Como he dicho antes, un poco más de 11.000 revoluciones por segundo de estos protones. Utilizamos trenes de paquetes, cada paquete sería un vagón y el tren tendría en este caso 2.800 vagones y cada vagón tiene 10 a las 11 protones en cada paquete, multiplicado por 2.800 os da un poco una idea de la cantidad de partículas que tenemos almacenadas. El tamaño de las 64 micras es el diámetro de un cabello, para que tengáis una idea. Estamos controlando un cabello en un anillo de 27 kilómetros y el alineamiento que se necesita de todas esas infraestructuras es de 10 micras. 10 micras a temperatura ambiente parece fácil, pero no deben olvidar que nosotros hacemos la alineación de toda la máquina y luego la enfriamos. Y cuando usted baja la temperatura tiene contracciones diferenciales y esas las tenemos que tomar en cuenta para que al final el resultado sea este. También hay ahí unos detalles bastante complicados. Al final de todo, la idea es permitir tener haces que le den a la física un poco más de 600 millones de colisiones por segundo y en todo caso, tenemos que extraer el haz de la máquina en 300 microsegundos, un tercio de un milisegundo, disculpen, porque si no perderíamos el haz dentro de la máquina y ese haz tiene una energía almacenada de 700 megajoules, que para explicarlo un poco más es la energía que se necesita para fundir una tonelada de cobre. Os podéis imaginar los daños que se crearían en la máquina. Yo creo que lo mejor es mirarlo un poco más en detalle. Con este pequeño vídeo vemos cómo se fabrican los protones que van a lo largo de la máquina. Lo explicaré un poco más en detalle. Formamos los trenes con el protón sincrotrón, que luego encadena esos paquetes uno detrás de otros hasta llegar a ese tren largo, pasando por el protón sincrotrón. Del protón sincrotrón llegarán al superprotón sincrotrón, que es una máquina de 7,7 kilómetros, que veremos aquí en un instante. Veis la extracción de esas partículas que van ya a una velocidad muy cercana a la velocidad de la luz
y una vez que ya tenemos esa cadena, vamos subiendo la energía de esos paquetes, después de haberlos puesto uno tras de otros, inyectamos ese haz en el HC, lo llenamos el anillo completamente y al final hacemos las colisiones. Detalles técnicos, la fuente de iones pues es ni más ni menos que un pequeño sol. Estamos creando una ionización de muy alta densidad, para eso inyectamos moléculas de hidrógeno en un campo magnético muy intenso con una descarga plasma muy intensa y aquí tenemos un extractor con una potencia, con un potencial de 60.000 voltios y sacamos pulsos que son soplos de iones, los sacamos a una frecuencia de 1 por segundo y ahí vamos formando. ¿Cómo aparenta este componente? Pues es un sistema así bastante complejo porque en este punto tenemos un plasma, tenemos una presión que es casi una décima parte de la presión atmosférica y aquí ya estamos a unos niveles de presión muy, muy bajos. Sí, y bueno, también recalcar que bueno, aquí estamos empezando ese viaje del protón con la fuente de hadrones, pero también es interesante recalcar que es exactamente esta misma tecnología que se exporta desde el CERN a otras instituciones para, por ejemplo, hacer radioisótopos para aplicaciones médicas o en el caso de esta facilidad de terapia de hadrones en Austria, donde se pueden irradiar tumores muy concretos, porque sabéis que la terapia de protones tiene una característica que es muy interesante, así como cuando una persona se trata en un hospital con los rayos X convencionales, toda la radiación va pasando a través del cuerpo hasta llegar al tumor, los protones tienen una característica muy curiosa, que tienen una absorción lineal hasta que depositan toda esa energía en un punto concreto. Y entonces, este tipo de tecnología que se ha desarrollado en el CERN para hacer el LHC está ahora exportada y, de hecho, todos los diseños de esta instalación en Austria han salido del CERN para hacer esa terapia y tratar tumores muy específicos, como tumores donde el acceso es muy difícil, tumores de cabeza, tumores en niños pequeños donde quieres controlar radiación al máximo, y son exactamente los mismos principios, desde el punto de inyección hasta el tipo de imanes que usamos y la parte que más me toca a mí de controlar el haz y de detectar o ver la imagen de lo que está pasando en un tumor, exactamente las mismas tecnologías. Sí, gracias, Ma. Es importante decirlo porque, claro, combinando aquí un haz de iones con también una dosis de radioisótopos que permitan tener al mismo tiempo una visualización en 3D del tumor, se puede pintar con mucha precisión ese tumor. Bueno, volvamos un poco a la vida del protón. Hemos sacado pulsos de protones, aquí lo veis detrás de la fuente en el protón sincrotón, y entonces la idea es intentar formar ese tren de paquetes, y entonces lo que vamos a hacer es vamos a jugar a un juego que hace todas las mañanas, pues muy temprano, el panadero. Si coge una masa de pan, le da la vuelta así, la larga, y una vez que tiene el cilindro le da la vuelta en el otro sentido y saca bolas. Pues eso es exactamente lo que hacemos, pero con ondas radiofrecuencias. Tenemos una masa, la alargamos, le damos la vuelta en el otro eje y formamos estos paquetes, y veis aquí la belleza de la separación es una separación en pocos nanosegundos de un paquete en 3 y luego este paquete de nuevo en 2, y de esa forma conseguimos con una primera masa llegar a 70 paquetes partiendo de 6. Luego los encadenamos y de esa forma formamos los trenes de paquetes. ¿Cómo les comunicamos la energía? Pues lo más fácil es imaginar que el protón llega en una cavidad. Esa cavidad, que es una cavidad radiofrecuencia, lo que hace es que crea un potencial, y un potencial es como una ola. Una ola de mar es un potencial, y si el protón está perfectamente sincronizado con la ola, como es aquí el caso del surfista, pues va a aprovechar la energía de esa onda que se va a propagar y se va a llevar esa energía hacia adelante. Entonces, de esa forma es la forma la más elegante de tener. Claro, dependiendo de qué tipo de energía y qué tipo de partícula, tenemos diferentes estructuras. Esta es
para la baja energía, veis que estas cavidades tienen una geometría diferente y luego en alta energía tenemos este tipo de cavidades que son con ondas estacionarias, estos son con ondas de propagación y al final tenemos las cavidades de muy alto gradiente que son estas, que estas miden un poco menos de 10 centímetros y son de un muy pequeño tamaño. Esos paquetes, una vez que se han formado en los inyectores, se tienen que mandar en dirección del LHC. Y bueno, hay una pequeña historia. Yo estuve trabajando en el diseño y la instalación y lo pasé pipa. En la bicicleta ahí bajando por este túnel del SPS que está a menos 40, llegar al LHC a menos 80 metros ahí con la bicicleta. Claro, tengo un vídeo que había puesto encima pero ya me han dicho que no lo podía enseñar, entonces no lo enciendo. Pero veis aquí los protones que van bajando en dirección del LHC, salen del SPS y van por una línea en el LHC y por la otra irían en sentido contrario y de esa forma nos permite inyectar. ¿Cuál es el detalle? Pues que veis que nos hemos adaptado a la geometría del terreno, de la geología. De la geología. Aquí tenemos un río subterráneo, entonces por eso vamos bajando y subiendo y también le damos una curvatura. Una vez que esos protones llegan en el HC, os tenéis que imaginar de nuevo que estamos hablando de un cabello que va circulando en una cámara de vacío que mide en este caso 2,7 kilómetros y que tiene este pequeño diámetro que es el diámetro de una moneda de 2 euros. De eso estamos hablando. Y claro, a diferencia de un anillo en donde cuando el protón va pasando varias veces por el mismo punto podemos tener un sistema de contracción, si detectamos la posición la corregimos, en este caso pasan a la velocidad de la luz, pasan o no pasan. Y eso conlleva también una dificultad. Aperturas pequeñas, interferencias con los elementos. Veis aquí los imanes del HC, la línea de inyección, y los protones llegan a la velocidad de la luz y los tenemos que integrar dentro, en medio de los protones que están circulando en el anillo. ¿De qué estamos hablando? Imagínense un metro que está dando vueltas en Madrid o en cualquier ciudad a una velocidad de la luz y llegáis con otro tren y lo metéis en medio sin que toque a los demás. Estamos hablando de subir la tensión de 0 a 60.000 voltios en 1,3 microsegundos para darle una patada al tren para que entre justo en el momento y en el agujero que queremos. Eso es también una de las dificultades que tenemos con este tipo de máquinas. Bueno, ya podemos imaginar que tenemos ese protón y sus amigos que están en el HC con ese diámetro de 60 micras y queremos que colisionen y que generen muchos datos porque la probabilidad que aparezca un bosón de Higgs es muy baja y entonces para conseguir ver un bosón de Higgs hay que generar muchas colisiones, como hemos dicho, 600 millones y para eso lo que vamos a hacer es que vamos a pinchar ese haz, lo vamos a estrechar para que la densidad vaya aumentando y la probabilidad de colisión sea más alta. Pues pasamos de un poco más de 60 micras aquí a unas 10 micras en el punto de colisión en medio de los detectores. Exactamente. Y ahí es cuando entra en juego la parte de los detectores. Esta es una especie de dibujo animado que intenta reflejar cómo suceden esas colisiones que llegan a los 4 puntos exactos del acelerador y esa energía que se pone en juego se convierte en nuevas partículas gracias a la fórmula de Einstein en que la energía y la masa son completamente equivalentes a la velocidad de la luz. Y nuestro trabajo como físicos es crear esa especie de cámara de fotos que va a registrar la máxima cantidad de información posible y ahí yo ya no hablo de protones, sino que hablo de información. El trabajo del físico es imaginar el sensor que va a convertir esa señal de energía o esa partícula en una señal eléctrica que luego puedo leer y computar con unos sistemas de computación increíbles. Los datos, como ponemos ahí, hablan por sí mismos, en el sentido de que
para construir un detector de este tipo, yo creo que es una de las cosas que más le llaman la atención a la gente cuando visitan al CERN. Bajas en un ascensor muy rápido, 100 metros bajo tierra, y llegas a una caverna que está completamente llena de tecnología. Son un experimento como, por ejemplo, el experimento Atlas, es como una cámara de fotos de 25 metros de diámetro, 46 metros de largo y 7.000 toneladas de equipo de una precisión como jamás se había construido antes. Para la construcción de la caverna experimental a 100 metros bajo tierra hubo que extraer 300.000 toneladas de roca. Podéis imaginaros la complejidad para los ingenieros civiles. La ingeniería civil, de hecho, empezó en el año 97. En paralelo, nosotros hacíamos la I+D para imaginar esos detectores que luego teníamos que empezar a instalar en esas grandes cavernas, y empezó a construirse la infraestructura. En el caso de los detectores, 3.000 kilómetros de cable en esa caverna para extraer todos los datos a la superficie. Los detectores se empiezan a instalar en el 2003 y los primeros datos de física empiezan a salir en el 2010. Ahí ves ya un poco la complejidad de estas grandes aventuras tecnológicas que hacen falta décadas de planificación, construcción y luego la explotación de esos detectores. De hecho, la construcción de los detectores duró unos 20 años. Hoy en día, una parte también muy importante, una vez que ya están construidos los detectores, es extraer esa información de la forma más eficaz. Tenemos 3.000 PCs que analizan los datos en tiempo real y luego se utilizan unos 100.000 ordenadores en todo el mundo para analizar los datos de forma instantánea. Los experimentos del LHC, de hecho, son las colaboraciones internacionales mayores de la historia en ciencia. No hay un grupo científico con tanta gente. Por ejemplo, uno de los experimentos como este MS, uno de los grandes, son 4.300 científicos, ingenieros, técnicos, estudiantes de 180 institutos de todo el mundo, no solo de los Estados miembros, lo que significa 42 países diferentes trabajando todos con un objetivo en mente, un objetivo común, que es hacer ciencia básica. Sí, una analogía sería compararlo con un caos determinista, sí, porque cada uno tiene la libertad de cátedra, cada uno hace lo que le da la gana, pero el objetivo es común. Exactamente. Y eso es el caos determinista. Exactamente. Claramente. ¿Qué es lo único que hay en común en estos grandes experimentos? Pues el concepto en sí es muy parecido en todos ellos. Esto es una especie de una vez más, de un ejercicio simplista de lo que es un detector de partículas, en el que los haces de partículas colisionan en el centro y a partir de ahí vamos a poner capas de tecnología, la primera para detectar partículas muy ligeras, la segunda, que en este caso está representada por la parte verde, son lo que llamamos calorímetros para medir la energía de las partículas. Todo el complejo de imanes, en este caso son imanes toroidales que están representados en gris, y digamos que las tapas del experimento, que son los detectores en azul, que son lo que llamamos las cámaras de muones. Los muones son las únicas partículas que consiguen escaparse de ese detector de trazas, de los calorímetros, y que llegan a esas capas. Este concepto es el mismo en todos los experimentos. La diferencia entre ellos es las tecnologías específicas que han elegido para hacer esto de la forma más eficaz posible y que en la competición por encontrar el bosón de Higgs uno lo haga antes o con mayor eficiencia que el otro. Este, por ejemplo, es una foto como si cortásemos el detector CMS por el medio, como una barra de pan. Esto es lo que se vería, que a la gente le impresiona muchísimo porque es todo hierro. Y lo que hay que tener en cuenta es que tenemos 100 millones de canales electrónicos que están registrando 40 millones de sucesos por segundo, y esos 40 millones de sucesos que tenemos que discernir en cuestiones de nanosegundos si nos los vamos a guardar porque hay física interesante o si no compensa guardarlos porque sería excesivamente caro y costoso. Un dibujo que explica un poco en detalle cómo son esas capas. Tenemos la capa central que, como he dicho, detecta las partículas más ligeras y los calorímetros. Y toda esta parte está metida dentro de unos grandes imanes, que son los imanes más grandes que se han construido jamás, porque de una forma muy intuitiva es bastante fácil de imaginar. ¿Por qué ponemos todo esto en imanes? Porque las partículas cargadas, las de carga positiva y carga negativa, se van a curvar en direcciones opuestas, por ejemplo. Entonces, teniendo
¿Cómo se dice en español? El radio de curvatura. Exacto. Encontrando el radio de curvatura es equivalente a encontrar la carga de esa partícula. O una propiedad más, de forma intuitiva, una partícula muy ligera se va a curvar muchas veces dentro del campo magnético y una partícula más pesada va a hacer una curva más amplia. Y entonces, conociendo esa traza, podemos ya empezar a decir cuál es la masa de las partículas. Y luego tenemos, como he dicho, todas esas capas de cámaras de muones, que son las únicas partículas que se escapan de los detectores. A mí me gustaría, de nuevo, que nos paremos un segundo para hablar un poco del impacto que puede tener este tipo de investigación, antes de que vayamos más adelante con el viaje del producto. Hemos hablado de lo que puede ser un radioisótopo generado por una fuente. Aquí vemos realmente el impacto de los tres ejes que hemos hablado, los detectores para las imágenes médicas. De hecho, por ejemplo, en el detector LHCb se está ahora fabricando en serie por miles y miles de componentes un nuevo chip que permite darle lo que llamamos la tercera dimensión a la detección XY, que es la detección de posición, que es la energía. ¿Os podéis imaginar el impacto que eso puede tener, el poder medir la distancia de frenado de un protón o de un ion dentro de un tumor? Eso os da realmente no únicamente saber cómo pintarlo, pero sino también la profundidad y ajustar la energía del haz exactamente con la detección de la imagen médica, y combinando los dos podemos realmente pintar un pequeño tumor detrás del ojo de un niño de 2 años, que también tiene su relevancia. Luego tenemos claramente lo que Marc comentó antes de los aceleradores, y finalmente la computación a gran escala permite, con programas que hemos desarrollado nosotros en el CERN en colaboración con institutos nacionales, permite hacer simulaciones de la deposición de energía, y eso permite, según el análisis que nos dé esta imagen médica de la densidad del tumor, decidir qué energía vamos a depositar en cada tumor para limitar los daños colaterales durante el tratamiento. Se hace con simulaciones, se extraen los parámetros de haz y luego con los radioisótopos se hace la imagen médica. Lo tenemos ahí claramente, la ventaja de nuevo de ese trío acelerador, detector y computación. Sí, voy a explicar ahora un poco la computación, pero yo creo que antes vamos a ver el vídeo de cómo hemos construido estos detectores en ese periodo tan largo de tiempo que hemos comentado. Este es uno de ellos, CMS, que ha escogido montar el detector en superficie y luego bajarlo a los 100 metros bajo tierra. En el caso de Atlas, el concepto fue distinto, que fue bajarlo a piezas y montarlo en la caverna. Y yo creo que es una de las cosas que realmente le llama muchísimo la atención a la gente. Aquí llega a la caverna después de haber bajado varios días a una velocidad de nada para que no se dañase ningún componente, y cómo se posa en el suelo a 100 metros bajo tierra está una quinta parte del detector CMS. Una cosa que yo creo que también la gente comenta cuando baja a la caverna y visita el CERN es que en realidad no ven los detectores. Lo que realmente ven son los cables que rodean a los detectores, y eso que tenemos mucho cuidado en desarrollar nuestros propios cables para intentar minimizar cómo extraemos las señales desde la caverna hacia afuera. Y de hecho es una parte que necesita muchísimo trabajo. Aquí es una especie de esquema que nos muestra cómo vamos convirtiendo una información que puede ser qué es la partícula que se ha producido en algo que yo puedo luego computar con ordenadores. La partícula va a incidir en un detector, en este caso en el calorímetro, que va a convertir la energía de la partícula en luz. Esa luz la voy a convertir en corriente con la electrónica que está conectada directamente a ese cristal donde se produce esa luz, y luego la voy a convertir en un voltaje. Ese voltaje lo convierto en bits que va a poder leerse por una electrónica muy rápida, y esos bits, una vez que los he entendido, los voy a volver a convertir en luz para transmitirlos con fibra óptica de la forma más económica posible, desde los 100 metros bajo tierra a superficie, y llevarlos a los ordenadores que están o en superficie o en otros países. De hecho, es una parte muy importante en toda nuestra investigación
ese manejo de datos. Los datos que, como ha dicho Miguel, tenemos 600 millones de colisiones por segundo, no todas ellas tienen física interesante y entonces tenemos todo un sistema de filtrado de datos que nos ayuda a escoger los datos en los que creemos que hay física interesante. Y todo eso yo ya no trato con protones, digamos, sino que trato con información que ya son ceros y unos y con unos programas muy sofisticados empiezo a convertir esos ceros y unos otra vez en momento, en carga, en la masa de las partículas. Y es una parte que realmente tiene también muchísimo impacto hoy en día en la sociedad, todo lo que se ha desarrollado en el CERN para poder registrar toda esa información y solo la buena información. Y si seguimos un poco con la historia del protón, lo hemos generado, ha nacido, lo hemos encadenado, lo hemos inyectado, lo hemos acelerado, hemos hecho colisiones y realmente ahora tenemos que hablar un poco del comportamiento de ese protón dentro del anillo, porque tiene un comportamiento que no es nada recto, no estamos hablando de un láser. Los protones en el HC van oscilando. Tiene lo que llamamos una función betatrónica que depende de la geometría y del campo magnético en el haz va hinchando, se aflaca, se desforma y eso es por una noción muy simple. El protón que está circulando en el interior de la cámara de vacío tiene una distancia menor y entonces llegaría antes. Eso es imposible. Es imposible que un protón llegue antes que otro porque si llega antes o lo perdemos o como va desincronizado con la ola que le comunica la energía, se quedaría frenado. Entonces, lo que pasa es que el protón que está dentro se sale, que está fuera, se mete dentro, es un poco como esas competiciones de atletismo en donde se van jugando así, yo me meto, tú te sales, Pues eso pasa en todos los puntos de la máquina y así tenemos que controlar ese hinchamiento, ese movimiento del haz, porque estamos hablando de pasar de 60 micras más o menos 10 micras, de eso estamos hablando. Claro, el otro punto es que el LHC, para poder albergar esos detectores tan grandes, no es un círculo perfecto, sino que tiene 8 arcos de 2,3 kilómetros y 8 líneas rectas de 1,2 kilómetros, y claramente eso significa que en realidad esta pista de atletismo tiene deformaciones. Y esas deformaciones hay que controlarlas, hay que corregirlas, porque justamente van incluso a acelerar esa deformación. Lo vemos aquí en estos puntos, que son las deformaciones, y veis que la ondulación no es exactamente la misma. Pues claramente algunas de esas partículas se escapan de lo que llamamos el volumen de aceptación magnética y entonces las perdemos. ¿De qué estamos hablando? Pues ahí tenemos 3 problemáticas. La primera, la más importante, para que un detector pueda tener una resolución muy elevada, por supuesto, no lo podemos cegar con una energía creada por la pérdida de las partículas. Entonces, 2 o 3 kilómetros antes de cada detector tenemos que limitar o suprimir completamente cualquier pérdida de partículas, porque si no la cascada nuclear generada por esos protones dañaría muchísimo la resolución e incluso los componentes electrónicos de los detectores. Segundo aspecto, los imanes superconductores no aceptan deposición de energía dentro de esos cables y entonces claramente no podemos perder más de 10 a la 6 protones por metro y por segundo. Y si me permiten recordarles, le dije que teníamos en total 2.800 paquetes de 10 a las 11 cada uno. Entonces estamos hablando de niveles de pérdidas de 10 a la menos 9 por debajo de la intensidad del haz que está circulando. Y luego el tercer detalle muy importante es que nuestro patrimonio, vuestro patrimonio, son las infraestructuras. Y lo que no queremos es dañar el túnel, dañar la infraestructura eléctrica, dañar los componentes, porque eso es realmente el valor, lo que llamamos el asset de la organización. Sí, de hecho yo creo que es interesante que nos expliques qué hacemos con los protones que no chocan. Pues en caso de que tengamos un problema, como he dicho antes, los imanes se descargan en 20 segundos y el haz lo tenemos que sacar en 3 vueltas. Después, más allá de 3 vueltas, los perdemos. Y para sacar esos protones en 3 vueltas son 300 microsegundos, porque es un segundo dividido por 11.300. Entonces,
En 300 microsegundos tenemos que detectar la anomalía, tomar la decisión, sacar el haz. Y para hacerlo, la manera la más simple es la que veis en las autopistas. Tenéis una curva en bajada y de pronto una línea recta en donde se va a parar el coche o el camión. Pues nosotros hacemos exactamente lo mismo. Una vez que detectamos una anomalía, ¡clac!, le damos una patada al haz, lo sacamos de la órbita magnética ¡pum!, y va de frente. Claro, ¿qué problema tenemos y por qué no es tan simple? Pues vemos que los protones aquí es donde le damos la patada, tienen un ángulo, que estamos hablando de ahí, de una milésima de grado y van a parar en este bloque que está a un poco más de 1 kilómetro del anillo. Las líneas, como he explicado, van pasando los protones en esta línea por encima de las que circula y terminan en un bloque que es un bloque con blindaje y lo que tenemos que hacer es imaginar que la energía, esa energía, os he explicado, una energía de que permite derretir 1 tonelada, también se puede imaginar que de 400 toneladas a unos 150 kilómetros por hora. No puede impactar directamente en cualquier material, ya no estamos hablando de temperatura, sino que estamos hablando de resistencia cristalográfica del material, se caería en polvo. No es cuestión de enfriarlo, se caería en polvo por el estrés que le estamos generando. Entonces utilizamos un mecanismo que llamamos un mecanismo de dilución, que es que el primer vagón impacta aquí, el segundo ahí, el tercero ahí, y da la vuelta y entonces se estrella el asa y ¡clac!, de esta forma. Y de esa forma limitamos la densidad de energía y el estrés que inducimos en cada punto de este material. Y yo creo que con eso ya hemos llegado un poco al final de la historia de este protón. Probablemente explicar un poco de nuevo, nacen de la ionización de un átomo de hidrógeno, y que no cuesta casi nada. Luego son acumulados en forma de un tren de paquetes utilizando una gimnasia a radiofrecuencia que le daría envidia a cualquier panadero. Se aceleran surfeando con ondas radiofrecuencias, utilizando una cadena de aceleradores cada vez más potente, la más grande del mundo. Se inyectan en el LHC tras un camino que no es nada recto. Se acumulan una vez más en el anillo del LHC hasta llenarlo por completo. Son acelerados de nuevo hasta energías nunca alcanzadas, desaparecen mediante colisiones con otros protones, 600 millones de colisiones por segundo, 20 colisiones solamente en cada cruce. Pocos generarán un bosón de Higgs y la mayoría no llegarán a generar colisiones y se perderán mediante otros procesos. Y nada, yo creo que vale la pena terminar con esta imagen del primer tractor que empezó a trabajar en lo que es el CERN en 1954. Gracias. ¿Una nada más? ¿Hay alguna razón por la cual se haya decidido instalar el CERN donde está? La ubicación, me refiero. Sí, claramente fue la neutralidad de Suiza en ese momento que permitió esa decisión. Fue una decisión nuestros padres fueron personalidades muy visionarias y ese convenio se hizo en el marco de la UNESCO. Y el compromiso fue ponerlo en una zona neutra, que era Suiza, Ginebra en este caso, pero ahora ya la mayoría de nuestras infraestructuras están en Francia. Si no lo entiendo mal, los muones o las partículas estas serían variedades de neutrinos, ¿no? No, los muones es una partícula fundamental, exactamente como el electrón, pero 200 veces más pesada. O
Son partículas que, de hecho, los muones nos están bombardeando con los rayos cósmicos de vez en cuando. Entonces, el centro que se está construyendo en Estados Unidos, en Sanford, para el estudio de los neutrinos, exactamente, sí. Tiene unas características también extraordinariamente grandes, ¿no? Exactamente. Es un tipo de física diferente. Nosotros, ¿cuál es la gran ventaja que tenemos nosotros? Que estamos tratando con partículas que interaccionan de forma muy evidente con la materia. Un electrón, un protón, un pión, un bosón de Higgs es una partícula casi invisible, pero decae muy rápidamente a partículas que podemos detectar cuando ponemos sensores. La física de neutrinos, que es por lo que está apostando Estados Unidos, es muy compleja porque los neutrinos son partículas que casi no tienen masa. Y como no tienen masa, casi no interaccionan con nada. Y entonces necesitas, primero, distancias enormes para poder detectarlos y, segundo, detectores monumentales para poder tener estadística. Y entonces, Estados Unidos está ahora construyendo lo que se llama el experimento Dune, que es la apuesta que tiene ahora Estados Unidos, complementaria a la apuesta europea o la apuesta japonesa, donde están haciendo un haz de neutrinos que va a viajar 1.500 kilómetros. No, más de 1.500 kilómetros. No, 1.500 kilómetros exactamente. Y los detectores están empezando ya a instalar prototipos en una antigua mina. En Dakota. En Dakota, en South Dakota, a 1.5 kilómetros bajo tierra. Y se utilizan detectores no como los nuestros, que construimos capas increíblemente precisas, sino que ellos construyen detectores que es un solo volumen enorme, son... digamos que la estructura del detector en Dune son piscinas y sería algo así como 10 veces este edificio, es un volumen solo, porque la estadística de los procesos que quieren ver es tan pequeña que necesitan esos volúmenes enormes para que haya realmente una interacción con ese gas, gas y líquido que ponen dentro. Sí, esas piscinas de argón líquido son tecnología nuestra. Nosotros, claramente los estamos haciendo nosotros en nuestro departamento, en el departamento de tecnología, en donde tenemos sistemas de purificación, porque claro, la idea ahí es realmente purificar y separar los isótopos de argón líquido para que tengamos realmente una estructura perfecta, y eso es realmente uno de los talentos que tenemos dentro del departamento a nivel de la criogenia. De hecho, el CERN ha dedicado una de sus líneas de haz, la ha transformado los últimos 5 años para tener una estación de testeado de los prototipos de los detectores para Dune. Y han tomado datos hasta hace 6 meses, una cosa así, y gracias a esos datos que han tomado en el CERN, con un haz de partículas convencional, porque la idea era un demostrador de la tecnología, ahora están ya en la fase del diseño de los detectores grandes para Estados Unidos. Mi información no recuerdo bien, también participan 30 países. Sí. Están de alguna manera relacionados, sí, ¿no? España entre ellos. Exacto. Entonces, ¿existe esta buena relación y complementariedad? ¿O? Sí, totalmente. Nosotros colaboramos a altura de 100 millones de francos suizos con presupuestos de la organización. Somos socios. Digo, en lo que se está construyendo en Sanford. Sí. El CERN es socio de la colaboración ProtoDune a una altura de 100 millones de francos suizos. Muy bien, gracias. ¿Y por qué es interesante que eso se haya hecho así? Es porque en el experimento Dune van a utilizar mucha de la tecnología que se ha desarrollado para el LHC. Los detectores son diferentes, pero los sistemas de adquisición de datos van a ser exactamente los mismos, los sistemas de control de los detectores exactamente los mismos del LHC, la parte de criogenia exactamente la misma. Entonces hay una sinergia realmente muy, muy importante con lo que se hace, lo que se ha hecho para el LHC, y ahora se transforma en una tecnología nueva para los nuevos experimentos con neutrinos. Me decía también por aquello de los impuestos. Ya. Bueno, son contribuciones cruzadas. Sí. Los Estados Unidos, el Departamento de Energía de Estados Unidos contribuye a las mejoras de los 2 detectores, Atlas y CMS, con una aportación en dinero americano, con contabilidad americana, que es contabilidad diferente de la europea, a una altura de unos $300 millones.
lo que equilibra, es decir, nosotros contribuimos en Estados Unidos y ellos ayudan los detectores, las mejoras de los detectores del HC. Cuando decía impuestos me refería de todos, tanto de ellos como... Ah, bueno, Ya. por supuesto. Muchas gracias por su conferencia, ha sido la verdad que muy interesante. A ver, claro, yo tengo muchas preguntas, pero como tengo que dar paso también a las demás personas, una concretamente. Parece ser que para entender el universo primero hay que entender lo pequeño, hay que tratar la nanotecnología, ¿no? Y hace pocos días hemos visto una fotografía muy espectacular del efecto de un agujero negro. Entonces, ¿cómo explicarían ustedes cómo actúa, cómo funciona realmente un agujero negro a nivel de nanotecnología? Nosotros no tenemos. Nosotros No tenemos. Bueno, yo le doy mi visión. Yo creo que el buen momento de la ciencia hoy en día es que precisamente estamos intentando entender el universo desde puntos de vista diferentes. La estrategia del CERN es mirar hacia adentro y no es que miramos a la materia, a lo minúsculo de la materia. Lo que estamos intentando hacer es retroceder en el tiempo. Y lo hacemos de una forma muy científica porque retrocedemos en el tiempo y además lo hacemos de forma constante. Tenemos esas colisiones que son como mini Big Bangs cada 25 nanosegundos. Hay otra parte de la ciencia, que es la cosmología, la astrofísica, que están intentando entender lo mismo, pero en vez de ir hacia atrás en el tiempo, están intentando mirar lo que ocurre en el universo, que es una fuente natural de información. Y no somos competidores, somos simplemente complementarios. Y mucho más hoy en día, donde sabemos que la física de aceleradores va lenta. Hemos explicado que son proyectos que 20, 30 años para conseguirlos y en los que apuestas por una energía específica, por un tipo de partícula específica. Y entonces yo creo que necesitamos ese tipo de medidas de agujeros negros, la astrofísica, la cosmología, para en un momento dado poder tener una visión más completa de qué es lo que ha ocurrido en el universo y por qué el universo que vemos hoy en día es como es. ¿Por qué hay que estudiar los agujeros negros a la microescala? Nosotros, desde luego, no sabemos hacerlos. Sí. Bueno, a mí me ha gustado mucho la conferencia, casi más que la de esta mañana en la Facultad de Ciencias, porque de alguna manera aquí como hay más física, antes en la anterior había más tecnología, digamos, ¿no? Yo le quería preguntar sobre un aspecto que siempre me ha llamado la atención, en concreto en el LHC, cuando digamos hacemos un bombardeo de protones entre sí. ¿Cuántos años debiéramos de tirarnos viendo los experimentos en este tipo de colisiones, teniendo en cuenta que van a ser muchas las, la branching ratio, las direcciones de diferentes productos que se pueden formar con los protones, pero incluso teniendo en cuenta que van a ser una multiplicidad enorme de posibles y con unas secciones eficaces o unas probabilidades, digamos, para hablar en lenguaje más popular, muy, muy pequeñas, pero habrá un momento, digo, en el cual durante 2, 4, 6, 8 años, aunque cambiemos la energía de los protones de 6 teraelectronvoltios a 8, a 10 o a 5, ¿vale? Llegará un momento en que la física, digamos, disponible con esta experimentalidad, digamos que se acabe. De esos millones de información que nos quedamos al final con 20, ¿no? Porque tenemos que hacer una selección, obviamente. Llegará un momento en que eso se acabe. Me imagino que se estará desarrollando la posibilidad de incrementar, lógicamente, para ese momento la energía de los haces, porque si no, no estamos buscando, digamos, más información física y nos quedaremos parados en un futuro más o menos inmediato. Al menos esa es la impresión que tengo yo. Me gustaría saber ustedes que son más expertos si estoy en lo cierto o quizá estoy equivocado. Bueno, yo le doy un aspecto, a lo mejor Mar puede completar. Sí, totalmente. Cada experimento está diseñado para operar en un rango de performancias y no puede ir más allá. No, claramente el LHC no irá
o con muchas dificultades más allá de una energía en colisión de 14 teraelectronvoltios. Es decir, que desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la energía, la capacidad de descubrimiento del HCE se queda limitada en el espacio del que tenemos ya casi hoy en día. ¿Por qué tenemos esperanzas de que la situación cambie? Pues los detectores, que son los elementos más importantes, están mejorando, están dando saltos cuánticos a nivel de la capacidad de resolución espacial y también de resolución en energía y de tratamiento de datos, y eso va a permitir darle otro respiro al LHC. Mirar lo mismo con ojos diferentes permite descubrir cosas que no se veían antes. ¿Qué analogía podríamos coger? Pues cuando lanzamos el telescopio Hubble, tenía sus limitaciones y de pronto mandamos allí a 2 personas, le cambiaron la óptica y salieron muchísimas cosas muy bonitas. Es decir, ese mismo telescopio con ojos diferentes era capaz de ver otras cosas. Eso es un poco lo que nosotros esperamos con los detectores: incrementar la intensidad, incrementar la cantidad de datos, pero sobre todo cambiar los ojos. La energía no cambiará. ¿Qué diferencia fundamental hay entre, yo entiendo un poquito lo que puede ser el experimento Atlas, el CMC? En el caso de ALICE, que lo entiendo algo menos, digamos, ha comentado antes Marc que, digamos, que podíamos ver un poco más cómo estaba el plasma de gluones al principio del Big Bang. ¿Realmente qué diferencia hay del experimento de ALICE con respecto a los todos para ver esta cuestión más particular del plasma? Porque me parece una cuestión bastante compleja, interesante y... Bueno, yo creo que la parte fundamental es que ALICE hace física no con protones, utilizan iones, que son partículas mucho más pesadas donde se pueden producir esos procesos de lo que le llamamos esa sopa de gluones, se produce en esas condiciones. De hecho, ALICE es un detector que está realmente optimizado al máximo para trabajar con colisiones de iones. No recuerdo ahora cuántas semanas al año tienen... Son entre 9 y 10 semanas al año. Exactamente. O sea, el LHC está corriendo todos esos meses con protones y a final de año hay ciertas semanas que se dedican a ALICE para que hagan esa física de iones. O sea que ALICE en realidad es un detector, pero está fuera del LHC. Vamos, no fuera del LHC, quiero decir, no forma parte del experimento de colisión de protones, sino que es otra cosa totalmente distinta. Siguen funcionando, pero su objetivo para lo que ha estado diseñado es para cuando el LHC se llena de iones, que son ciertas semanas al año. Ya entiendo. Sí, están instalados, están en el conjunto. De hecho, cuando operamos con protones representan un freno, porque no como son detectores que están concebidos para tener poca radiación, porque la electrónica es muy sensible, tenemos que limitar la cantidad de colisiones parasíticas que tenemos en esos puntos, lo que nos exige una óptica muy compleja para evitar dañar definitivamente esos detectores. Entonces, están instalados, tienen un valor añadido muy elevado en física y colisiones de iones, pero cuando operamos con protones están ahí y son más un problema que otra cosa. Sí, hacen física clásica, digamos. Sí. Cuando se produce la colisión, se generan partículas nuevas a partir de esa colisión. Sí, pues mi pregunta es, ¿pueden producirse partículas con una velocidad superior a la de la luz? Y en el caso de que se produjesen esas partículas, por lo que he visto ahí o he intuido un poco, a la hora de transformar en datos esa información, esas partículas, hemos visto que al final se genera energía, la energía en forma de luz. La luz no puede tener una velocidad mayor de la de luz, de 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, con esa tecnología sería difícil detectar alguna partícula que viajase a mayor velocidad en el caso de que se produjese, ¿o no es posible? No es posible. Nos lo explicó Einstein. Con Einstein no existe. Efectivamente, tenemos esa limitación. Pero sí existe.
No lo sé. Claro, ahí está cuáles son las teorías que son válidas y las que no. Nosotros lo que basamos todos nuestros experimentos en la teoría de Einstein, la teoría de la relatividad, la física cuántica, y continuamente vemos que eso funciona. De hecho, los protones del LHC no llegan a la velocidad de la luz, o sea que seguro que nosotros partículas con más velocidad de la luz no las vamos a detectar. Cuando he dicho que las partículas se convierten en luz, de hecho, lo que estamos haciendo es convertir esa energía en fotones, y nosotros, que son partículas, y cogemos esos fotones y los vamos a convertir en una señal eléctrica. Aunque no sea un experimento con precisión suficiente, los sistemas de retroacción para el control de las van también a la velocidad de la luz. Bueno, son fibras ópticas, van a la velocidad de la luz cuando las partículas que dan la vuelta van casi a la velocidad de la luz. Entonces lo que hacemos es que medimos en un punto, mandamos la señal diametralmente al otro lado opuesto, la distancia es más corta y los protones van dando la vuelta a la velocidad de la luz, y entonces la información de control llega antes y luego medimos el delta T entre las dos informaciones. No tenemos, claro, no puede haber una diferencia muy grande, pero claro, en teoría no. Pero yo soy ingeniero, entonces... Sí, un poco los demás, por favor. Sí, yo tengo una pregunta porque conozco un poco lo que se hace en el LHC, ¿no? Y he investigado un poco y he visto que se produce también antimateria, ¿no? Pero he visto también que no somos capaces de almacenarla. ¿No habría alguna manera de...? Porque los positrones, ¿no? La partícula contraria del electrón, no se podría almacenar en una especie de cápsula, pero con... es que no sé cómo explicarlo. No, es que no es fácil. Ya, por eso. Bueno, yo creo... que mantuviera el positrón dentro de un campo magnético para que no tuviera contacto con la materia. Entonces sería un poco como tener un acelerador de partículas, pero en plan estático. Bueno, muy acelerador no sería, pero... Sí. De hecho, eso ya lo hacemos. Sí, exactamente. Yo creo que la mayoría de los escáneres en los hospitales, todos los escáneres que llamamos PET, se llaman PET porque la P viene de positrón, que es la antimateria del electrón. Entonces, esas partículas elementales a nivel de antimateria se trabajan todos los días en todos los hospitales del mundo y no tienen ninguna dificultad. En donde tenemos más dificultad es para generar antimateria estable y sobre todo de un número atómico más elevado, porque la sección eficaz, lo que llamamos la sección eficaz, es decir, la probabilidad de interacción con la materia ambiente, si el vacío residual y todo eso es muy elevado, y entonces a pesar de que le hagamos un confinamiento magnético para que esa materia se quede en sustentación, siempre tiene el impacto con el vacío residual. Para poner un poco datos, vacío residual, 10 a la 23 moléculas por metro cúbico, aunque tengamos una presión de 15 órdenes de magnitud por debajo, todavía quedan 10 a las 7 moléculas residuales en el volumen, y esas partículas se desplazan a una velocidad muy elevada, y entonces, claro, la probabilidad de colisión es muy alta y entonces las perdemos, porque se neutralizan, y una vez que están neutralizadas ya no las podemos mantener en el plasma. Pero en el CERN hay, de hecho, uno de los aceleradores pequeños que se dedica todo el día a hacer antimateria. Sí. Y hay experimentos que, por ejemplo, uno de los que a mí me hacen más gracia es entender cómo la gravedad afecta a la antimateria, o cómo la antimateria está afectada por la gravedad. Los papeles, las teorías nos dicen que tienen que ser exactamente igual, y nosotros lo que estamos intentando hacer es medir que efectivamente es exactamente igual. Lo que pasa son procesos
que como no puedes almacenar esa materia, la tienes que estar generando continuamente y hacer unas medidas rapidísimas. Y aún no lo hemos conseguido. No, hemos diseñado, pero estamos ahí. Hemos diseñado una nueva máquina que es un pequeño anillo de unos 30 metros de diámetro, que es una maravilla tecnológica, muy pequeña, con un sistema de vacío muy elevado y es lo que llamamos un desacelerador. Entonces, la idea es, una vez que hemos conseguido fabricar esa antimateria, es frenarlos, porque cuanto menos velocidad tienen, menos interactúan con el ambiente y más interactúan con los detectores. Entonces la idea es frenar esas partículas de antimateria y eso se hace en el experimento que se llama ELENA y que está dentro del acelerador AD, que es el Antimatter Decelerator. Si quieren mirar los detalles, lo explica todo muy bien en la página web de esa colaboración. Gracias por la conferencia. El bosón de Higgs, la detección, fue un hito mundial. Mi pregunta es, ¿qué hito mundial podemos esperar del CERN en el futuro? Qué buena pregunta. El primero que tenga una idea, que me la dé. Exacto. Bueno, hay varias hipótesis de trabajo. La primera es, una vez, claro, a la gente le llama mucho la atención que se haya descubierto el Higgs, pero eso es el principio del camino. Ahora lo que tenemos que hacer es lo que llamamos física de precisión. Por eso intentamos aumentar la luminosidad del LHC para hacer lo que hemos estado haciendo hasta ahora, pero muchísimo más rápido, teniendo más estadística para poder entender cómo funciona el bosón de Higgs, cómo es ese misterioso mecanismo que una partícula puede dar masa a todas las demás. Sabemos que existe, ahora tenemos que entender cómo ocurre todo eso y eso nos llevará años de investigación. Y luego tenemos otras partes de investigación, que es la física de descubrimiento. Hay varias teorías hoy en día. A mí una de las que más me gusta es la supersimetría, que explica un montón de cosas que el modelo estándar no explica, como esa diferencia entre materia y antimateria, que a mí me parece una de las grandes preguntas hoy en día. Y en esa teoría de supersimetría, ¿sabes cómo es? Tenemos el mundo nuestro y hay un mundo paralelo con partículas exactamente iguales, pero mucho más masivas. Pues una de esas partículas de la teoría de supersimetría, la más ligera, podría quizás alcanzarse con el LHC. Y entonces seguimos trabajando para no solo aumentar la luminosidad del detector, sino hacer análisis de datos mucho más precisos para intentar buscar esas partículas que son un poco más masivas que el Higgs. Y seguimos buscando porque eso nos daría una especie de línea de trabajo para que demostraría que efectivamente esa teoría de supersimetría puede ser correcta, etcétera. Ese sería, para mi gusto, un bombazo si consigamos encontrar una de las partículas supersimétricas. Pero yo creo que la comunidad científica hoy en día lo que nos interesa es entender bien el bosón de Higgs también, y eso es un trabajo de fondo que lleva tiempo. Yo también creo que tampoco hay que estar esperando de la ciencia básica siempre esos bombazos que le gustan a la gente, porque si no parece que estamos persiguiendo esos hitos que le gustan a los medios y no siempre es eso la parte interesante. Yo creo que en cierto sentido tuvimos suerte de descubrir el Higgs tan pronto porque puso al LHC en la boca de todo el mundo. Pero claro, también eso pide mucho que siga habiendo descubrimientos de otro tipo. Y yo personalmente creo, ligado a la pregunta que usted había hecho, que yo creo que los descubrimientos del futuro no van a estar ligados solo a una máquina, sino a la combinación de información que tenemos en el LHC y también en los telescopios o máquinas como las ondas gravitacionales. Es la combinación de toda esa información que nos va a decir por dónde podemos ir. Muchas gracias. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Hola, buenas noches. Mi pregunta es, yo soy un estudiante de segundo bachillerato, así que la verdad es que esta gente de aquí a mi alrededor está a otro nivel, pero lo que yo quería preguntar es, a mí me ha contado mi profesor que a principios del siglo XX algunos científicos físicos consideraban que la física estaba acabada, que ya no quedaba nada más que descubrir. Y esto ya es una pregunta más de carácter más subjetivo y personal para ustedes. ¿Ustedes creen que llegará un momento que la física se acabará?
Adelante. Yo voy a dar una respuesta de ingeniero. Es decir, para mí, y eso es lo que le repito, nosotros en el departamento, como he explicado antes, tenemos un poco más de 150 estudiantes, doctorandos, postdoc, bachelors, y yo siempre les digo, tenéis que ver vuestra formación como un mecanismo de estructuración mental. Sí, yo empecé mi carrera fabricando motores de coches para Peugeot, luego me fui a trabajar con IBM, luego me fui a estudiar satélites espías y al final estoy aquí en el CERN muy contento. Pero claro, el problema, la formación de física como la de matemáticas es una estructuración mental, luego la carrera la tienes que decidir tú. Tú tienes que saber cómo utilizas ese utillaje que te ha dado tu educación para hacer la carrera que tú quieres hacer. La física tiene mucho que descubrir y yo no estoy absolutamente de acuerdo con ese tema. No, tenemos muchísimos éxitos. Bueno, la física cubre muchas áreas, las nanopartículas, los materiales. Tenemos materiales hoy en día que están estudiados por físicos que hace 10 años atrás no se habían imaginado. Entonces yo creo que eso, dos mensajes. La formación es una estructuración mental y una cultura, y luego lo que uno hace con eso depende de la voluntad y los planes de cada individuo. Eso es mi respuesta. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que estamos en el principio. Yo cuando fui al colegio y me explicaron que era un protón, el protón es un átomo de hidrógeno, todavía más sencillo. Me quedo a nivel átomo, tenías un núcleo en el que hay un protón en el centro y un electrón orbitando. Y la gente, y yo cuando era pequeña me imaginaba esto como un sistema planetario. Una cosa y ese electrón girando. Y hoy en día, yo cuando pienso en ese átomo de hidrógeno, te digo lo que veo. Yo veo un núcleo en el que hay un protón, en el que hay 3 quarks. Esos 3 quarks se mantienen unidos gracias a la fuerza fuerte, y porque hay una fuerza fuerte hay un gluón que se está intercambiando continuamente entre esos quarks. Además, a kilómetros de distancia, si nos ponemos a escala humana, tengo un electrón que está unido a ese núcleo a través de la fuerza electromagnética. Porque hay una fuerza electromagnética, tenemos un fotón que aparece y desaparece y los mantiene unidos. O sea que hace 2 décadas yo tenía en mi imagen que un átomo de hidrógeno era un sistema planetario con 2 bolitas, y hoy en día veo un sistema que, vamos, casi somos más divertidos por dentro que por fuera, ¿no? Digamos. Sí, ¿eh? O sea, el gluón, el fotón, el protón, todo ahí mezclándose a unas energías que era imposible entender. O sea, que en un espacio de poquísimas décadas tenemos un entendimiento no solo de la materia, sino del universo, que es impresionante. Hoy nos parece normal estar hablando de un bosón de Higgs, es lo que usted dice, es que esto da miedo, que estamos al principio. De todas estas teorías, toda esta instrumentación explica el 4% del universo. El 96% del universo no sabe. Otra anécdota, aunque me cuesta decirla, porque claro, son cerebros que se escapan del área de la investigación. La mayoría de los físicos que hacen software de tratamiento de datos se van a la banca. Ustedes tienen que imaginar y recordar un poco lo que dijo Omar. Todos los eventos estándares los quitamos y nos quedamos únicamente con lo que no es predecible. ¿Eso a qué os hace pensar? Fraude. En un movimiento, en un flujo mundial de pagos con tarjetas, de intercambios, de giros interbancarios y todo eso, cualquier anomalía que salga de ese esquema tradicional, estos físicos que están trabajando para la banca lo detectan con los mismos software que los nuestros y pillan a los que están haciendo este tipo de trampas. Años atrás, 10 años atrás, cuando se empezaron a utilizar las tarjetas de crédito, el truco era quitarle 50 céntimos a 100.000 cuentas bancarias y se forraron. Claro, ahora ya no pueden porque esos eventos que son anecdóticos se detectan por esos canales software y los pillamos, la banca los pilla inmediatamente y los para. Pues eso es otra forma de decir y explicar
la estructuración del análisis es fundamental. Luego, lo que se hace con él depende de lo que cada uno quiere hacer de su carrera. Yo estoy seguro de que si usted sigue en física, hará cosas preciosas. Parece ser que aún no tenemos la fórmula magistral para unir lo pequeño y lo grande. ¿Para cuándo? Esa se la dejo a Mar. Ya, no, ese es uno de los grandes sueños de los físicos. O sea, lo que nos han mostrado los últimos 100 años es que cuanto más unificamos, cuanto más simplificamos, más entendemos. Y lo que nos queda es esa gran teoría de unificación donde todas las fuerzas se convierten en una, y es una de las grandes preguntas que yo creo que no el LHC, como he dicho antes, yo creo que hoy en día ya es una combinación de medidas de varios campos las que nos va a indicar si ese es el camino. Pero desde luego los últimos 100 años nos han dicho que cuanto más unificamos y más simplificamos, más entendemos. Y Mar sueña con la física de unificación y yo con la máquina que permita medir la física de unificación. Ahora el micrófono. Bueno, sí. Muchas gracias. A mí, yo coincido con él, me ha gustado muchísimo la presentación de esta tarde. Yo quería preguntar si es posible concretar un poquitín más, de manera sintética, la relación entre los astrofísicos, los cosmólogos y bueno, los físicos de partículas en ALICE, básicamente porque aquí tenemos líneas de investigación donde nos interesan modelos de universos en expansión en relación con partículas cargadas o rayos cósmicos, por ejemplo, que sufren colisiones en campos magnéticos inhomogéneos. Entonces, digamos que esas aproximaciones basadas en fluidos los ha trabajado mucho gente de la escuela soviética y no sé si hay algún tipo de relación entre las cosas en las que nosotros estamos aquí potencialmente interesados y lo que hacen en ALICE. Hombre, para mí esa es una pregunta difícil porque esa no es realmente mi campo de trabajo. Pero sí es cierto que hoy en día hay una tendencia enorme a realmente, no lo sé, no es mi campo de trabajo en absoluto, pero que está pasando y es lo que decíamos muchas veces, estas cosas empiezan y luego de forma exponencial tienen unos éxitos enormes, pero realmente no sé cómo se organizan. Sí, es un tema que está de actualidad. Dentro de 2 semanas tenemos en Granada la reunión de la estrategia europea. Y uno de los capítulos será ese, es decir, cómo fortalecer los puentes entre esas áreas, no únicamente a nivel tecnológico, sino también a nivel de la física, para que los teóricos vayan a las conferencias de los cosmólogos, los de astrología también. Pero, por ejemplo, a nivel de tecnología, he dado el ejemplo de la cámara de argón líquido para los neutrinos, por ejemplo, para el futuro Virgo o LIGO, la idea es atenuar las oscilaciones del detector. Saben que estamos hablando de dos láseres que impactan en 2 espejos y miden esa oscilación. Claro, una de las problemáticas es que cualquier material tiene su vibración propia. Y entonces nosotros estamos colaborando con ellos y les vamos a facilitar una tecnología de enfriamiento a una temperatura de unos 50 grados Kelvin, utilizando una mezcla de helio y de neón que llamamos Nelium, y nosotros, el CERN, está firmando una colaboración en donde nuestro departamento va a colaborar con Estados Unidos para el enfriamiento de la plataforma central de lo que puede ser esta infraestructura. También facilitamos imanes superconductores de muy alto cambio para estudios de astrofísicos en donde orientan el imán y están captando los rayos cósmicos dentro de un campo magnético muy potente. Eso lo tenemos también instalado con un imán que es un imán de reserva del HC. Estamos preparando nuevos imanes de más alto campo magnético y más apertura para que tengan un ángulo de captación más importante. Empezamos. Sí, está al principio. Muchas gracias.
Bueno, yo Muy creo bien. que... Muchas gracias. Gracias.